un día muy especial y como siempre les traigo una experta para el juego del día de hoy. El juego de hoy es justamente pues cambiar esa alquimia de algún un error o alguna situación que nosotros no veamos tan favorable para poderla aplicar. Ese va a ser el juego del día de hoy. Para eso le traigo una persona que es coach, trabaja también la parte de mentoría, utilizando el subconsciente, trabaja mucho en organizaciones, en empresas, trabaja entrenando muchísimos líderes para que tengan un mejor liderazgo en su vida. Y bueno, por supuesto que tenía que estar aquí en este podcast. Muchísimas gracias, Ana Isabel Caro. La conocí hace unos años en Cali. Bueno, tuvimos unas conversaciones deliciosas. Gracias por estar aquí. Lo primero que te quiero preguntar es qué es la gratitud y cómo la vives desde tu nivel de experticia del coaching y la mentoría. Gracias. Sandra, muchas gracias. Qué alegría volver a estar contigo. Para mí la gratitud es la vibración más poderosa que nos permite lograr manifestar lo que queremos en nuestra vida. Mi vida se parte en dos y fue en el 2014, aunque tenía muchas cosas, yo me estaba sintiendo muy triste y alguien me recomendó un libro de gratitud que proponía unos ejercicios parecidos a los de este libro. Y empecé a hacer ese proceso de agradecer y de yo sentirme tan infeliz, me empecé a sentir muy feliz y muy plena. Y después empecé a entender que allí donde tú enfocas tu energía, donde enfocas tu atención, ahí se va tu energía. Entonces, si yo enfoco en mi atención en todo lo que me falta, pues mi energía se va a todas las carencias y eso es lo que yo empiezo a expandir. Pero si por el contrario yo me enfoco en todo lo que tengo, mi energía se enfoca en esa sensación de que soy abundante, próspero y empiezo a traer a mi vida muchas bendiciones. Y en ese momento y en ese año que mi frustración era que no había podido independizarme y crear mi empresa, después de vivir en esa gratitud, pude manifestar ese sueño y ya llevo 10 años con mi empresa. Entonces, para mí, en mi vida, la gratitud es muy potente y he logrado muchos sueños a través de ella. Qué bonito. Y bueno, como hablábamos al principio, para mí la gratitud es una sintonía, es como una frecuencia, ¿no? En donde tú comienzas a vibrar y comienzan a llegar cosas buenas. Y este libro te dice justo eso, ¿no? Que comienzan a llegar cosas maravillosas a tu vida. Y bueno, dentro de eso me encanta hablar porque este podcast se llama Agradecimiento y Sincrodestino y me encanta conocer y que me chismoseen, como dicen aquí en Colombia, sobre esos sincrodestinos, esas diosidencias, esas casualidades que nos pasan gracias a esa frecuencia en que estamos vibrando. Sí, mira, a mí me pasó un sincrodestino maravilloso el año pasado y fue que estaba yo en un momento donde me sentía sola, sin pareja, estaba triste y me acuerdo que fui a ver una película, pero cuando iba a ver esa película vi una que decía El gran viaje de tu vida y a mí me llamó la atención. Esa semana, pues ese día no la pude ver y esa semana todas las personas me invitaban a ver la película. Mira, vamos a ver esta película, vamos a ver esta película. Y el viernes de esa semana, mi primer amor me escribió. De hecho, pues ya llevamos como 36 años siendo amigos y me dijo, mira, me fui a ver esta película y te la recomiendo, me encantó. Entonces me pareció como muchas veces esa película, la fui a ver al día siguiente y viendo esa película, pues que trata de dos personas adultas que están solas y que se encuentran y se dan la oportunidad de amarse. Y cuando la vi, yo entendí, yo quedé como con la duda, ¿será que él es el amor que me corresponde en la vida? Y al día siguiente hablamos de la película y decidimos darnos una oportunidad y ya llevamos 4 meses y ha sido un reencuentro hermosísimo. Entonces estamos muy felices y todo Qué con una película bonito. que nos unió y pues yo creo que esos son los regalos de la vida que a uno le llegan el día que uno menos se lo imagina. Claro, qué bonito, hay que sincrodestino, aparte que tú sabes que me encantan las historias de amor y me encanta eso, pero mira qué increíble como una película, yo digo, son los puentes y a veces dicen que son esos hilos rojos, pero son puentes porque
puede escucharte a alguien o puede recomendarte a alguien un libro o hasta un mismo restaurante y coincides con alguien, pues no lo sé. Aquí lo importante, y bueno, se lo decía esta mañana una persona, lo importante es que salgas de casa, que comiences a explorar, porque a veces en casa solo pues no te va a llegar nada, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio que nos trae este libro hoy, quiero que nos comentes un poco por qué este ejercicio nos puede ayudar y cómo hacerlo de la mejor manera para que ella nos dice que cambiemos de alguna manera la alquimia del pasado. ¿Cómo lo podemos trabajar? Cuéntame. Mira, para mí este ejercicio me conecta mucho porque hace 4 años, yo ya 19 años casada, pues obviamente no era la vida perfecta, pero para mí era el sueño de mi vida y yo me sentía muy feliz y de un momento a otro todo se destruyó y yo estaba muy triste y alguien me dijo, donde hay mucho plomo, hay la posibilidad de crear mucho oro, eso es la alquimia, la Esa capacidad de es la transformar el plomo alquimia. en oro. Wow. Y, y entonces yo dije, bueno, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí destruida porque mi sueño de la isla de la fantasía, yo le decía a la familia Ingalls, porque yo había logrado el sueño de tener la familia como me la había imaginado desde la niña interior, se destruyó, pues yo qué voy a hacer. Y yo esa vez dije ese significado, de la isla de la fantasía a la travesía del alquimista. Y decidí convertir esa experiencia en una travesía para ser mi mejor versión. Entonces, cuando yo veo este ejercicio, para mí este ejercicio básicamente muestra eso. Primero dice que elijamos un dolor, algo que me haya robado la paz, un negocio que se cerró, una crisis financiera, una ruptura difícil, pues en mi caso una ruptura muy dura, fue un dolor muy grande. Y de ahí dice, obliga a tu mente a encontrar el beneficio. Y ahí siempre el beneficio está en uno que aprende de la situación. Y de verdad ese dolor tan grande, mi mayor aprendizaje fue que nada está por encima de mí, porque yo puse por encima de mi felicidad mi sueño de tener la familia tradicional que yo no había tenido cuando era niña. Entonces empecé a darme cuenta que a veces muchas personas estamos buscando sueños materiales, queremos cosas de muchos tipos, pero los priorizamos por encima de nuestro bienestar y nos olvidamos de nosotros. Entonces para mí ese fue pues un aprendizaje muy grande y yo también quiero invitarlos a todos a que piensen en eso, cuál es ese dolor que en este momento tú todavía no has podido encontrarle como un sentido, una razón de ser, y siempre lo hay, como decía Steve Jobs, que en ese discurso de graduación que uno cuando mira hacia atrás une los puntos. Hoy 4 años después yo miro hacia atrás y digo, bueno, esa mujer que yo creía que era feliz porque pues tenía el matrimonio perfecto, la relación que siempre se había soñado, lo estaba haciendo a costa de su propia plenitud. Y hay otra pregunta Wow. que dice muy importante, que es como, ¿qué fuerza descubriste en ti? Y a mí ahí me parece que es clave. Toda situación dolorosa nos conecta con una fuerza que uno normalmente no usa porque no tiene necesidad de usarla. Entonces, pues para mí en ese caso, por ejemplo, fue la fuerza, la capacidad de sobreponerme a la adversidad y que pues yo cuando todo esto pasó, la gente pues como que me miraba y pensaba que yo no iba a ser capaz de sacar a mi familia adelante y pues estoy plena porque llevo 4 años y he sido capaz. Entonces yo creo que siempre toda situación nos muestra, nos pone en contacto con algo que no conocemos. Y la otra, ¿qué puerta se abrió después de que esa se cerró? Pues la puerta que se abrió para mí es ser libre, disfrutar la vida, porque sí me había vuelto muy como la mamá y me había desconectado de toda la alegría interior. Entonces yo creo Claro. que eso es como lo importante para poder alquimizar, es tener como esa claridad, esas 3 preguntas. Yo no sé, Sandra, ¿tú qué opinas de Claro, eso? o sea, la estructura del ejercicio sería como agarrar algún error que hayamos o que Sí. pensemos que es algo del pasado y vamos como a reescribir la historia, ¿verdad? Uh-huh. Como y ver y también hacer un balance de qué fue lo que saqué de ese error, ¿no?
Yo lo veo, yo lo hice en algún momento desde lo que me tuve que venir de Venezuela, ¿no? Con una empresa Sí, exitosa, con cosas exitosas, y eso es muy parecido a una ruptura amorosa, porque en realidad sí. rompe, y no es porque quieras, sino porque tenías, o sea, ya no había otra opción, ¿no? O sea, había la opción de quedarse y pasar todo lo que pasaron las demás personas, que valoro mucho lo que están viviendo y que muchos, yo diría, se comieron las verdes, pues ahora hay que disfrutar las maduras, aunque no les gusta mucho la palabra, pero sí es comenzar a disfrutar y comienzas a sacar esa resiliencia, ¿no? Que de la que hablan, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta, porque hay personas que dicen, pero es que yo de eso no saqué nada bueno. ¿Cómo le ves la parte buena y cómo le agradeces en realidad una cosa que en realidad te llegó a estar donde estás en este momento, ¿no? Mm. Y yo creo que ahí es donde también viene como ese poder, porque yo creo que todos pues podemos tomar la decisión frente a cualquier situación si nos dejamos acabar por la situación o nosotros cogemos y la usamos para seguir adelante. Entonces, pues cualquier enfoque es válido. O sea, alguien puede decir esto es imperdonable, esto no se puede superar y si se queda ahí, pues va a tener toda la razón. Pero ¿cuál es el costo? Pues que va a dejar que una situación sea más poderosa que uno mismo. O con la misma situación, ¿qué puedo hacer con esto? Y para mí, digamos que yo sí creo que toda situación tiene pues algo positivo. Yo lo que pienso es que cuando la persona lo está viviendo en ese instante no lo ve. Entonces, a mí hay como un cuento que siempre me ha ayudado cuando estoy en ese momento, porque en el momento que yo les viví hace 4 años, donde yo sentí que se derrumbó mi vida y donde pues sentí un dolor inmenso, yo en ese instante pues no estaba viendo nada. Y alguien me dijo, es que la vida te da envueltos regalos muy grandes en papeles de regalo feo. Y yo decía, pero ¿cuál es Mm. el regalo en esto? O sea, el papel está muy feo y yo no le veo nada de bueno a esto. Y en mí en esos momentos hay un cuento que es el que siempre me acuerdo para atravesar y te lo voy a contar. Que había pues un señor que era un rey y pues él creía que todo el mundo lo quería mucho y de pronto su ministro de confianza le dijo, mire, nos descubrimos que hay un complot para matarlo, hay que huir. Y el rey no podía creer porque él había sido un rey muy generoso y él decía, pero ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esto? Y el ministro le decía, tranquilo, Dios es bueno y todo sucede para bien. Y se tuvieron que ir en la noche y les empezó a dar mucho frío y el rey quejándose del frío y el ministro le dijo, no, hagamos fuego y el rey se puso a cortar leña con el ministro y pues como él no sabía, se amputó un dedo. Entonces, pues imagínate el dolor del rey, gritaba y furioso y el ministro, tranquilo, mi rey, Dios es bueno y todo sucede para bien. El rey furioso lo despidió y cuando se devolvió lo capturaron. Entonces él dijo, insolente, no es que yo soy un rey. Y él dijo, un rey, un sacrificio a nuestros dioses, qué maravilla. Y ya lo iban a quemar. Y él estaba ahí todo desesperado cuando llegó el chamán. Y al ver que le faltaba un dedo, él dijo, ay, ¿cómo van a sacrificar a los dioses un ser imperfecto? Déjelo libre. Y ahí mismo recordó al ministro que le dijo, Dios es bueno y todo sucede para bien. Mandó a buscar al ministro, se demoró mucho tiempo en volverlo a encontrar y pues le ofreció disculpas y el ministro le dijo, no, es que si yo hubiese seguido contigo, al que hubieran sacrificado hubiese sido a mí. Dios es bueno y todo sucede para bien. Entonces, Wow. ese cuento para mí, entonces cuando yo estoy ahí que yo no veo de verdad que tiene de bueno, yo digo, todo sucede para bien, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo y yo sé que aunque en ese instante no la vea, hay un momento donde yo sé que va a tener la claridad del aprendizaje, de la bendición. Y Claro, siempre he visto que pasa, siempre que uno pasa las adversidades, pues si uno decide usar eso y alquimizarlo, por eso me encanta el nombre de este ejercicio, si yo decido alquimizar la experiencia, va obviamente a hacer que seas más feliz, más pleno, que vivas una vida más claro. auténtica y libre. Claro, después de mucho plomo, como dices tú, se puede hacer mucho oro. Wow, de Sí. verdad que este capítulo, este podcast es oro para mí. Y bueno, te dejo por ahí para que te invitarte a otro podcast para que conversemos un poco más, pero sobre todo este proceso que estás llevando. Yo siempre trato de conectarlo con libros y libros que te han dado significado en tu vida. ¿Tienes alguna frase que nos quieras compartir
que tenga que ver con esto del libro. Sí, para mí hay dos frases. Hay una del libro del vendedor más grande del mundo, Doc Mandino. Uno de los, él tiene como unos pergaminos y él dice, esto también pasará. Excelente. Entonces, si está viviendo uno una experiencia muy dura, yo digo, ay, eso también pasará. Y cuando estoy muy feliz, digo, me la gozo bastante porque esta experiencia también pasará. Y esta otra que me la enseñaron en la niñez, que yo creo que siempre que estoy como que ya no doy más, que siento que estoy perdiendo fuerzas, yo la empiezo a repetir y me das fuerzas, que es cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar es lo que debes, pero nunca desistir. Wow. Entonces, esa frase a mí cuando yo estoy que ya como que no doy más, empiezo a decírmela y un día mi mamá la cambió y ya también digo así, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar es lo que debes para luego proseguir. Entonces uno Proseguir. también puede uno descansar, llorar, hacer el duelo, puede uno parar, pero no rendirse, sino estoy No rendir. descansando, estoy cogiendo fuerzas, pero yo voy a seguir y voy a superar esto. Excelente, ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, ya saben que la estructura del día de hoy, ella nos entrega una frase que dice, algo maravilloso y muy agradable va a sucederme el día de hoy. Y fue maravilloso para mí, muy agradable compartir contigo, Ana. Gracias por darnos esa sabiduría. Y por eso es que les invito a estos expertos, porque sé que tienen mucho para contar. Tenemos, por supuesto, la estructura del libro, estos 30 días que ella nos promete. Acuérdense que antes de dormir, pues van a escribir 3 bendiciones o 3 agradecimientos que hayan tenido durante todo el día. Escribirlo les va a ayudar. ¿A qué les ayuda cuando comienzan a escribirlo en vez de solo pensarlo? Es que una cosa es pensar y otra cosa, cuando uno escribe ya está generando una conexión neuronal donde empieza a tomar uno más conciencia y además de escribir, leer, porque no es lo mismo solamente escribir, leer lo que yo escribo. Y pues lo más importante en el proceso de gratitud, más que decir algo como automáticamente, es sentirlo desde el corazón, porque es ahí cuando yo lo siento desde el alma y me conecto con esa gratitud, que lo que tú dices, algo bueno va a pasar. Si uno de verdad es agradecido, cosas maravillosas le pasan en la vida a uno, milagros, sincrodestinos. Entonces sí es muy Excelente. poderoso. Claro que sí, conectarse con el primer amor, qué lindo. De verdad que espectacular. Gracias por estar en este podcast. Gracias a todos los agradecedores también por quedarse hasta acá. Como de Ana, que ella tiene muchísimas cosas para compartir. Quiero que lean su portafolio de servicios que está precioso. Lo estuve leyendo y me encantó. Y bueno, lo dicho, mañana nos volvemos a ver para seguir en estos 30 días de gratitud. Despídete de la audiencia y bueno, nos vemos. Bueno, primero, Sandra, agradecerte porque seas una de las promotoras para elevar el nivel de conciencia con todos estos libros tan maravillosos y con la vibración de gratitud. Y pues gracias a todos por también seguir a Sandra, que para mí es un ser que nos inspira y nos da mucha alegría a todos los que tenemos el privilegio de conocerte. Muchas gracias. Ay, qué linda. Gracias. Bueno, un beso para todos y nos vemos mañana. Gracias, Ana. Bueno, Chao. gracias. Chao.